gente que nos está viendo. Como estos 3 discípulos miraban al Señor. ¿Será que ellos están también motivados a subir con usted al monte? ¿Y cuándo? ¿Cuánto sube usted al monte? Para que lo vean sus discípulos. Yo recuerdo una vez cuando el doctor contaba sus encuentros con los ministros puertorriqueños. Y a Tito, que está aquí, no me dejará mentir, o me corrige si lo cuento mal. Pero que generalmente llegaban, y como el púlpito de la central antigua era alto, ¿se acuerda? En esos tiempos. No sé si esto fue en el antiguo templo o fue en el auditorio. Pero llegaban y lo primero que hacían desde que entraban ahí era ponerse a orar. Y se arrodillaban en las sillas. Yo creo que usted nunca vio al hermano Otto arrodillado en una silla en el púlpito. Más que tal vez en un momento especial, pero que él entrara y se arrodillara y pasara media hora orando ahí. Pero estos ministros lo hacían. Y sé que él se ponía todo incómodo, porque decía, esta gente estará pensando que yo soy un carnal, porque aquí... Y dice que lo peor es que a veces enseñaban los zapatos llenos de hoyos, ¿verdad? Para que la gente se diera cuenta que les faltaba dinero. Pero ahí fue donde él sacó aquella frase, ¿verdad? Que el que no ora entre la entrada y el altar no tiene derecho a orar en público. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Porque él tenía una vida devocional, creo que a todos nos consta, una vida devocional tremenda, ¿verdad? De mucha entrega, de mucha cercanía con Dios, y creo que eso fue parte de todo lo que a nosotros todavía hoy nos bendice. También, no solamente en el estudio de la palabra, porque alguien dijo que estudiar la palabra, creo que fue la amada Olguita, es vida devocional, y sí es vida devocional. O sea, no solo orar es vida devocional, no solo cantar es vida devocional, sino que todo aquello que te lleve a una intimidad con Dios. Pero hay estereotipos, ¿verdad? Como esos. Uno podría decir, yo me recordé porque invitamos acá a un hermano que trabaja con cierto ministerio, y lo primero que hizo el hermano, recuerdo hace unos 2 años aquí en la iglesia, fue echarse 45 minutos de oración mientras le daban el tiempo, ¿verdad? Y bueno, no los vamos a juzgar, sino sencillamente vamos a ponernos a pensar que es una manera de hacerlo. Pero lo importante es que el que tiene verdadera vida devocional no lo va a estar demostrando en público. Yo creo que mucha gente se confundía a veces con el hermano Otto desde el púlpito, porque a veces no lo miraban danzar, aunque lo vimos danzar en algunas ocasiones. Pero yo creo que danzaba más que mucha gente en su comunión con Dios, en su intimidad con Dios. Entonces no es tanto los shows que como ministros nosotros podamos hacer. Pero una vez puso un equilibrio que me gustó, porque Dios le dijo, también los discípulos necesitan ver que otros oran. Entonces yo creo que por eso es importante. Usted sabe que uno de los servicios más concurridos que tenemos nosotros es el servicio de oración. ¿Verdad que sí? Y así es en todas las iglesias. ¿Por qué será? Otro día vamos a ver por qué nos cuesta orar, ¿verdad? Y note usted la importancia que Jesús le daba. Los demás versos, por razones de tiempo, pero quiero dar lugar a preguntas, quiero que usted los esté viendo, pero hay muchos versos que nos muestran cómo para el Señor era tan importante subir al monte, enseñarle a orar a sus discípulos, porque después de que lo miraban orar, le decían, Señor, enséñanos a orar. Entonces es válido que nosotros podamos decirle a alguien, enséñanos a orar. Pero noten que a muchos de nosotros, los que nos miran, nos van a pedir que les enseñemos a orar. ¿Y qué tal si nosotros les respondemos, ¿por qué no me enseña mejor usted a mí? ¿Será la cantidad de tiempo la importante? ¿O será el grado? Porque mire, yo a veces me pongo a pensar que alguien puede pasar 2 horas orando y durante el día no tener una comunión con Dios en sus decisiones, en su manera de actuar.
Y ahí entramos en religiosidad. Aquí hay mucha tela que cortar, pero yo creo que ya por razones de tiempo y por darle a usted un respiro, porque si no todos se van a dormir aquí, vamos a terminar aquí y vamos a dar lugar a preguntas. ¿Dónde está el micrófono? Las hojitas pueden pasar, o si hay alguien que las pueda repartir ahorita, por favor. Y también queremos recordarles que hay cafecito para los que quieran cafecito, y no sé si solo cafecito, y unas champurraditas. Entonces, mientras usted hace preguntas unos 15 minutos, para irnos a las 9:15, el que quiera café y champurrada, no hay ningún problema, lo puede hacer, mientras aquí hacen preguntas. Adelante. Amén. Para expresarme en lo que quiero decir, quisiera leer el capítulo 12 y versículo 3 de Números. Sí. Y dice así: Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Yo cuando estoy viendo todos esos términos que se habla sobre devoción, yo veo una comparación tal vez mala de lo que en el mundo sería la vida emocional del siervo, y muy diferente la vida devocional del siervo. Ahora, ¿por qué? Una congregación o una iglesia se puede quedar estancada. Y como tú decías, puede tener problemas en orar, en servir, en llevar una vida devocional, porque yo recuerdo muy bien que Moisés tenía dos características. Era un hombre humilde, pero también era un hombre manso. Y cuando yo hablo de mansedumbre, de manso, eso significa que era pacifista. Manso significa, en este mundo ahora todo es contradicción. Manso es no encolerizarse, no llevar la contraria, por ejemplo, aún hasta para predicar. Hay muchos que se preparan mentalmente para llevar una predicación, pero no llega el espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra manso es un don precioso que Dios da, la paz, y entonces hay una comunión con el espíritu. Ahora yo estaba apuntando aquí algunas cosas, Pastor Sergio, y es que realmente el que tiene ánimo de servir, el que tiene la pasión de servir, como dijiste, por las almas, para mí debe ser un hombre que busque ser manso, ser pacifista. Ahora, cuando yo veo a todos los siervos, y tú los puedes ver, ¿en cuántos podríamos encontrar esa característica? Esa sería mi primera pregunta. ¿Qué tipifica, por ejemplo, el altar que está en Apocalipsis? ¿Quiénes van a estar en esa condición? Yo pienso, Sergio, que verdaderamente alguien que quiere servir, que quiere llevar una vida devocional, como tú dijiste, debe llevar una vida de servicio con mansedumbre. Otra cosa que tengo aquí es que dice, bienaventurados los pacifistas, porque ellos era el reino. Y realmente la emoción del alma es una característica del 99% ya de este mundo. No hay pacificadores. Yo veo esa característica que tú pusiste ahí del 25%. A mí me anima a pensar que el que quiere orar es porque es pacifista. Porque realmente se está dando cuenta en que el orar, la necesidad de buscar al Padre, es porque el Padre está buscando a esos espíritus, a esos corazones que quieren llevar amor y paz. A mí lo que quiero resumir en lo que dijiste es que la vida devocional es una vida del espíritu, no de las emociones. Entonces yo creo que si nosotros logramos trascender a la vida del espíritu,
La vida del espíritu necesita devoción con Dios, que es espíritu. Entonces, lo que necesitamos es conectarnos a la vida del espíritu, o ser espirituales, precisamente para poder estar conectados con Dios, que es espíritu, en todo momento. ¿Dónde van las manos? Tal vez vamos a tratar de ser cortos en las preguntas para aprovechar que otros participen. Amén. En la parte de que se estaba hablando del incienso como una parte de la devoción del siervo, en el verso 37 dice: como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, que será cosa sagrada para Jehová. Está hablando de la intimidad del siervo en la oración, o sea, entendí que tenemos que desprendernos de muchas cosas para poder llegar hasta el cielo, entrando en el lugar santísimo. Pero en el verso 38 hay algo bien interesante y dice: cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, dice, será cortado entre el pueblo. ¿Habrá algún juicio por aquellos servidores o siervos místicos falsos que aparentemente no llevan una intimidad verdadera y que quieran atraer bendición afuera? O sea, que Dios respalda su palabra, pero traerán juicio sobre ellos porque es como que estuvieran vanagloriándose de lo que están haciendo. Sí, acordate que ese incienso no se puede usar en las casas, ¿verdad? Era una combinación o una mezcla exclusiva solamente para lo que era el tabernáculo de Moisés. Y eso es delicado, ¿verdad? Porque habla de algo muy... Fíjense que el incienso en el lugar santo, cuando se utilizaba, era cubierto todo, era como quien dice a puerta cerrada. Entonces era una experiencia, tal vez por eso el Señor le dijo: bueno, cuando ustedes oren, háganlo en su habitación, que los demás no sepan. Cuando ayunen, lávense la cara. Yo creo que él estaba tratando como de sacar que la experiencia que tenía el sumo sacerdote era única, porque en el lugar santo estaba el sumo sacerdote, donde estaba el altar del incienso. De tal manera que las experiencias que nosotros podamos tener a nivel personal, debemos de ser muy cuidadosos cuando las transmitamos, en qué espíritu las trasladamos, porque podemos trasladarlas precisamente para vanagloriarnos, podemos trasladarlas para hacer sentir mal a otros, pero yo creo que siempre el que es espiritual va a poder discernir cuando la experiencia que alguien tiene se la traslada para edificación, y no para decirle: mira, es que yo oro tantas veces, yo hago esto, yo hago lo otro, porque ahí sí podemos caer en en un incienso extraño, un culto extraño al Señor, ¿verdad? Acuérdense que Abiú fue y... ¿cómo se llama el otro? Nadab y Abiú presentaron un fuego extraño. Y yo creo que el falso místico, que abundan muchas veces... Mire, yo hablé del falso místico, hermanos, porque hay mucho místico falso que está pretendiendo establecer una regla de lo que es la vida devocional. Hasta se escriben libros en torno a eso, ¿verdad? Entonces, muchas veces son lineamientos tan altos y realmente la gente siente como que está en la pura calle cuando los lee, que yo creo que lo importante es que nosotros podamos entender cuál es, para mí, una dependencia, y estar necesitado de Dios va a marcar tu vida devocional, porque eso te va a hacer buscar en todo momento la intimidad, el necesitar. Yo creo que el juicio, pues lo vemos en Nadab y Abiú, y yo creo que hay muchas cosas, por lo menos un falso místico, yo creo que es una persona religiosa, y que incluso como religioso puede no ser ni siquiera salvo, ¿verdad? O por lo menos estar bastante equivocado en su relación con Dios, porque un falso místico puede quedarse solo con religión. ¿Por dónde van? Hermano Sergio, en cuanto a la pasión, déjeme también aportar un poco en cuanto a Jeremías. Cuando Jeremías clamó, el Señor le respondió de que le iba a mostrar cosas muy profundas, ¿verdad? Entonces eso requiere todos los prerequisitos que están ahí antecedidos, ¿verdad? Pero cuando en Apocalipsis dice, por ejemplo, cuando el varón está trabajando arduamente en su privilegio, él dice ahí también: yo conozco tus obras, pero has dejado tu primer amor.
¿Se podría comparar con la poca pasión que se tiene o la dejada de la pasión? Sí, yo pienso, hermano, que eso añade un elemento bien importante, porque la pasión la podemos nosotros entender como hacer muchas cosas para Dios. Pero si las hacemos sin verdadera sustancia, si las hacemos sin amor, 1 Corintios 13 nos marca el paso, porque nos dice: si yo diera mi cuerpo para ser quemado, si yo hablara todas las lenguas, si yo hiciera esto y hiciera aquello, dice, vengo a ser como un metal que retiña, dice que lo que hago es ruido. Y hay mucha gente haciendo ruido, pero ha perdido es que mire, esta vida devocional es una vida de amor. Mire, la vida devocional es cantares. Es el amor entre la amada y el amado, continuamente. Note usted que Cantares empieza él bendiciendo a su esposa, la esposa alabándolo a él, y así es todos los 8 capítulos de Cantares. Es toda una vida de amor, de relación, que la elevamos nosotros a la relación de la esposa mística, o la que va a ser la esposa mística con Cristo. Es un constante ir y venir de Cantares. Porque no es cierto que en la oración nosotros deberíamos de oír la voz del esposo o del novio, ¿verdad? Y nosotros contestándole. O sea, la vida devocional es el libro de Cantares en práctica. Habla de frutos, habla de esto, habla de olores, habla de tantas cosas, que sople sobre mi huerto el viento que va a levantar, o Aquilón o Austro, y todo eso. Yo creo que a nosotros nos habla de una comunión y una intimidad que está basada en amor. Entonces, la iglesia que no ama, como lo dice Pablo en 1 Corintios 13, solo hace ruido, hace muchas cosas. Entonces nosotros podemos ser personas que trabajamos arduamente en la obra del Señor. ¿Ustedes creen que yo no me siento motivado cuando veo a los grupos aquí en la cafetería hacer comida y hacer todo esto? Qué bonito, ¿verdad? Yo sé que la mayoría lo hacen por amor. Y eso es el olor fragante. Y así el que toca, el que canta, la mayoría de los servidores aquí lo hacen ad honorem, lo hacen por amor. Imagínense el nivel que los que estamos a tiempo completo deberíamos de dar. Si los que no reciben ningún tipo de ayuda lo hacen por amor. Esa es vida, por eso el servicio es vida devocional. Cuando tú estás sirviendo y lo estás haciendo por amor, o sea, la sustancia que hay dentro de ti es amor, estás en una relación, lo estás haciendo por Él, no por los hombres. Cuando tú decías de mansedumbre, ¿por qué siempre caemos en alegatas a nivel de ciertas cosas? ¿Por qué las relaciones a veces se complican entre unos y otros? ¿Por qué algunos no se pueden ver? Sencillamente porque se está haciendo el trabajo sin amor. Es como que 2 piezas no estuvieran aceitadas y fuera un engranaje que tiene que rozarse con el otro, y cada roce produce constante fricción. Y ustedes saben que hay elementos que por tanta fricción se ponen al rojo vivo, ¿verdad? Entonces el aceite o la grasa, si usted quiere, que hace que esos elementos funcionen sin que se produzca ese tipo de fricciones, es amor. Y en eso yo creo que el que se alimenta de una vida devocional con Dios se alimenta de amor. Y el que se alimenta de amor expresa y da amor. ¿Por dónde van? Sí. Por aquí. De acuerdo al tema, me parecía que la vida devocional era probablemente uno de los marcadores de desarrollo espiritual y madurez. Y me preguntaba si esta no irá a ser una de las marcas de aquellos marcados para la tribulación en otra etapa. Pero también, de acuerdo al tema, me ponía a pensar en que si la vida devocional es a la vez una condición o un requisito para determinadas metas, también era un resultado, era resultado de la comunión. Y veía en el caso de Abraham y en el caso de Jesús la relación entre devoción y despojamiento. A partir de eso me preguntaba
si, como en el caso de Jesús, en el que el Getsemaní no fue su primer despojamiento, sino que tuvo un Getsemaní celestial, cuando decidió, como lo dice Filipenses, no aferrarse a ser igual a Dios y se despojó de su gloria, etc. Como que hubo un Getsemaní celestial primero para venir a tener un Getsemaní terrenal. Y me preguntaba si esa no es una de las condiciones que hace que nosotros desarrollemos una vida devocional, el haber tenido antes un Getsemaní preexistencial, por decirlo de esa manera, y venir a tener nuestro Getsemaní acá como vida devocional. Bueno, acuérdate que dentro de la predestinación está la preordenación, y yo creo que la vida devocional para nosotros está preordenada. Si nosotros tuviéramos una vida devocional predestinada, probablemente no tendríamos muchos problemas, ¿verdad? Eso es un decreto de Dios. Pero la prueba de que es preordenada es que nos piden nuestra voluntad. Sí, dice Hechos para buenas obras. Luego lo leemos, ¿verdad? Leámoslo rapidito, aquí lo tengo. Ahorita le damos la palabra, hermano. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, ¿verdad? Entonces, dentro de eso, dice, las que de antemano se prepararon para nosotros. Es como que a nosotros nos dieran nuestras obras de 1 a 100, pero nosotros escogemos si hacemos 5, si hacemos 10, o si hacemos 100, ¿verdad? O sea, sí, nosotros escogemos. Sí, Eric. Gracias, Sergio. Yo creo que precisamente tomando esto último que estás diciendo, la vida devocional creo que va un poco más allá de una oración, de un momento íntimo con el Señor. Porque fíjate que en Hebreos 9 dice que el altar del incienso aparece ahora en el lugar santísimo, donde está el arca del pacto. Y cuando el profeta dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, dice, habla de un presente. Entonces, la vida devocional es eso, es una vida en la presencia de Dios. Y obviamente estar en la presencia de Dios es vivir en el Espíritu. Entonces, no estoy diciendo con esto de que si uno vive en el Espíritu no busca a Dios. El vivir en el Espíritu motiva el buscar a Dios, o una cosa es consecuencia de la otra. Creo que la vida devocional es precisamente mantenerse, porque el llegar a la presencia de Dios, bueno, tampoco es fácil, ¿verdad? Pero sí, en un momento de intimidad, de búsqueda, de comunión, puedes llegar a la presencia de Dios, pero lo difícil es mantenerse en eso. Entonces, uno no puede decir que lleva vida devocional solamente con buscar a Dios en oración, sino que en mantenerse, como decía el profeta, en cuya presencia estoy. Era un eterno presente, ¿verdad? Sí, por eso les decía que el que sirve, su servicio es devoción, siempre y cuando lo esté haciendo adecuadamente, o sea, con la motivación adecuada. El que está trabajando, la Biblia dice, el que en lo secular, dice, trabaje como para el Señor. El problema es que si yo no estoy trabajando para el Señor, sino para mí, ahí la cosa se empieza a complicar, ¿verdad? Porque fíjense que yo siempre he juzgado que el espiritual hace cosas espirituales. Y lo he puesto de esta manera para golpear un poquito la mente de los que oyen, por el hecho de que para mí un espiritual, cuando se amarra los zapatos, está haciendo un acto espiritual. ¿Por qué? Porque él es espiritual. Entonces lo pongo así de una forma totalmente inocua, el trabajo de amarrarse los zapatos, porque el espiritual lo que hace es espiritual. Entonces nosotros, creo yo que todas las cosas en el trabajo, porque si no solamente los de tiempo completo, y yo me he dado cuenta que la vida de tiempo completo muchas veces entraña demasiadas actividades que no necesariamente son espirituales. Pero si el que está a tiempo completo es espiritual, lo que haga va a ser espiritual. Pero también puede caer en el peligro de hacer las cosas como secularmente se haría en una empresa. Entonces yo creo que el punto está que al ser espirituales, nosotros como que necesitamos el alimento espiritual. Sea oración, sea canto, sea servicio,
sean muchas cosas, ¿verdad? Hasta puede ser un momento contemplativo. Por ejemplo, una persona que se pone a ver un paisaje y le empieza a dar gloria a Dios por lo que está viendo. Él está en una vida devocional, pero está contemplando. No sé si me entiende, pero como que esto nos quita a veces los conceptos religiosos, que nosotros tenemos que hacer esto y aquello para ser espirituales. El problema está cuando somos más almáticos, que lamentablemente, como bien decía Eric, nosotros llegamos a un punto de alcanzar experiencias espirituales, pero generalmente somos almáticos. Y al ser almáticos, nuestras necesidades son intelectuales. Para mí, el espíritu no tiene necesidades intelectuales, sino que las necesidades del espíritu trascienden la intelectualidad, la razón. Fíjense que, por ejemplo, yo soy una persona que me gusta mucho leer, pero yo estoy consciente que puedo leer por necesidad de mi alma y de mi intelecto, más que por mi espíritu, aunque lea la Biblia. Porque si yo necesito en mi alma tener mucho conocimiento bíblico, puede ser almático, pero no necesariamente ser espiritual. Lo ideal está que sea así, ¿verdad? En mi alma yo tengo sentimientos, entonces necesito relacionarme. Entonces mucha gente tiene muchas relaciones, porque es almático, se mueve a nivel de sentimientos, de relaciones. Pero cuando nos movemos a nivel de espíritu, yo creo que lo que necesitamos es eso, lo que cuesta, y lo que cuesta lograr alcanzar es ser espirituales el mayor tiempo posible. No solamente en experiencias clímax, experiencias cúspide, pero que también las alcanzamos y ahí venimos para abajo otra vez. ¿Sí, no hay? Sí, hermano Sergio, quisiera contar algo personal. Acabo de mencionar al hermano Eric que devoción continua, ¿verdad? Me sentía muy mal cuando vine aquí a Guatemala, porque no podía orar como antes. Allá en Corea hubo como una pasión. Orar en madrugada es una pasión. Cuando me convertí estudiando en la universidad, me convertí al Señor y empecé a llevar esta costumbre. Orar y meditar la palabra y luego orar así. Y porque ambiente de allá espiritual, todo el mundo, incluso si no llega a reunión de oración madrugada, no daba privilegio. No para aplicar aquí, ¿verdad? Me quedo sin servidor. Y un día orando aquí, porque no podía orar como antes, una hora o una hora y media hora, y no podía orar aquí. No sé qué me pasa, señores, ¿por qué no puedo orar? Entonces esa madrugada me dio una cita, Señor. Me hizo pregunta, le dice, Señor, ¿por qué los discípulos le pediste a orar conmigo, que no podía orar una hora? ¿Y por qué no podía orar? Entonces esa mañana el Espíritu me contestó que ellos no tenían Espíritu Santo. Porque yo personalmente pude comprender, cuando oraba solo con entendimiento no duraba mucho, como fariseos, pero hablando en lenguas sí, y oración duraba. Y otra cita que quiero leer, Lucas 22:39, dice, saliendo y se fue como solía. No sé qué quiere decir solía, como costumbre. Y hablando de la vida de Jesús, no solamente oraba una noche entera, pero también oraba madrugada. Salió al desierto siempre orando. Entonces, orando en espíritu, o también acostumbrando como Jesús. Lo siento que tenemos Espíritu Santo y de todas maneras hay enemigos de la oración, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos que identificarlos. Hermano Meme.
Sí, yo creo que es un proceso, porque está definido en el tabernáculo, ¿verdad? Entonces, para mí la devoción es el lugar santísimo, pero eso no quiere decir que no sea devoción tampoco estar en el atrio o en el lugar santo, pero son diferentes niveles de devoción. Resumiendo, el lugar santísimo solo se puede estar con la llenura del Espíritu Santo, lo que decía el hermano Noé. Cuando baja un poco, esa llenura se tiene que salir uno del lugar santísimo, porque ahí está la presencia shekinah de Dios, ¿verdad? Pero sí hay presencia de Dios en los otros ambientes también. Entonces lo que yo quiero decir es que la vida devocional es un proceso para llegar al lugar santísimo en donde está la verdadera devoción. Eso me recuerda que el atrio tipifica las áreas del cuerpo, ¿verdad? Mientras que el lugar santo las del alma y el lugar santísimo las del espíritu, ¿verdad? Sí. Mientras que era un hombre que aún lo que hacía, como dar de comer, seguía en comunión, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que apuntar. Yo creo que estamos a las 9:30, no quiero abusar del tiempo. De verdad que nos da mucho gozo haberlos tenido nuevamente con nosotros. Dentro de 15 días estamos nuevamente aquí. Bienvenidos todos. Y si usted sabe de los hermanos que no han venido, motívelos a venir. Y si ya no vienen, vamos a invitar a otros. Estoy tratando de dar un poquito de tiempo para los hermanos, por eso se pasa lista. Pero creo que a los hermanos que faltaron 3 veces ya, vamos a darle la posibilidad a otros, porque hay otros hermanos que me han pedido estar, pero no queríamos que este fuera un grupo tan grande. Entonces, no pierda su lugar. Que Dios me los bendiga. ¿Por qué no oramos, hermanos, antes de irnos? Yo creo que es bueno que oremos para que el Señor aplique su palabra. Bienvenido, hermano Otoniel Ríos. Bienvenido. Me pasaron un papelito porque no sé qué lo hice, pero hay un cassette del doctor Ríos, se llama Jesús enseña a orar. La hermana Mary nos lo recomienda, así que el que quiera accesar a ese cassette, se llama Jesús enseña a orar. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más en esta noche, porque sabemos, Señor, que tú nos inquietas para buscar tu presencia, Señor, cada día más. Señor, queremos reconocer que estamos deficitarios de una relación más íntima contigo. Queremos reconocer, Señor, que el vaivén de nuestra vida muchas veces nos limita, Señor, en una relación íntima contigo. Padre, queremos que tú nos ayudes a hacer a un lado los distractores, que tú nos abras nuestro entendimiento, Señor, que tú toques nuestro espíritu hoy, de tal manera, Señor, que haya necesidad de parte de tu Espíritu Santo, nuestro espíritu, de esa intimidad, de esa búsqueda. Permite, Señor, que nosotros podamos accesar al lugar santísimo, Señor, con más disposición. Sabemos, Señor, que el camino está abierto, que podemos entrar a Él, pero te pedimos, Señor, que los velos que nosotros hemos puesto, porque tú quitaste el velo, Señor, tú rompiste ese velo, pero nosotros muchas veces ponemos otros velos. Te pedimos que esos sean quitados en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a sus familias, sus actividades, tanto en lo secular como en la iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, envíanos con tu paz y con tu bendición. Amén. Vamos a orar, hermanos. Me dicen que la esposa del hermano Amílcar Loy está hospitalizada. Me parece que entró por una operación en una mano, pero parece que encontraron situaciones un poquito más complicadas. Y Sandra, sí. Entonces vamos a orar por ella. ¿Sí? También. Bueno, oren. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios sanador. Venimos intercediendo, Señor, por tu hija Sandra Deloy, Señor. Sabemos que ahí donde está ella postrada en su lecho de enferma, tú puedes llegar, Señor, a tocar cualquier necesidad que ella tenga en su cuerpo. Padre, sánala de cualquier enfermedad, Señor, que haya surgido.
Te pedimos, Señor, y reprendemos todo espíritu de enfermedad, todo ataque sobre ellos, Señor, sobre esta familia. Te pedimos que el vallado que tú has hecho, Señor, no les toque. Padre, dale paz, dale reposo a Estuardo, a sus hijos, a ella especialmente. Visítala, Señor, para darle la confianza necesaria para que lo que tú tengas que obrar lo hagas moviendo tu mano de poder y de misericordia. Te pedimos, Señor, también por la mamá del hermano pastor de Petén, el hermano Carlos Cetina. Te pedimos que tú la bendigas, que tú hagas una obra especial en ella. Sabemos, Señor, que tú tienes planes y propósitos, y en base a ellos te pedimos e intercedemos, Señor, que tú te glorifiques. Por cualquier otra persona enferma, Señor, dentro de los que estamos acá de la iglesia, te pedimos, Padre, que tú obres. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias en esta hora. Amén y amén. Gloria a Dios, que Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima.